En su suave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Esta es la primera parte del poema Ajedrez de Jorge Luis Borges. Un poema en el que nos expone a partir de el juego, un juego que es muy conocido por todos, un juego que es querido, también desquerido, pero sobre todo que tiene mucho que decirnos porque hay mucho contenido en él, porque hay información oculta, porque hay interés, porque hay juego, porque hay habilidad, porque hay detrás de todo, como bien lo dice el poema, una especie de rito. Un rito que se hace a través de entender cómo unas simples reglas pueden ser una metáfora también para la vida. Hoy, en esta noche, vamos a hablar del ajedrez, pero no lo voy a hacer solo, sino que lo haré en compañía de Hania Jaulin. Vamos aquí a conversar con ella y nos va a decir algunas cosas bien interesantes, además que nos contará desde su experiencia propia como jugador y participante en torneos, todo lo que implica es todo lo que tiene que ver y lo que implica desarrollarse en este deporte ciencia, en este deporte intelectual, que digamos a mi manera pues lo he practicado, pero que uno cuando se entera, cuando va mucho más allá e indaga, hay muchísimas cosas detrás que uno puede aprender y efectivamente tiene sus propios arcanos y sus propios elementos. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a los jueves temáticos de Paulo y sus mundos. Iniciamos con este poema y con esta pequeña reflexión para que hablemos de el ajedrez. Y vamos a ver todo lo que hay en torno a su mística, su historia y bueno, también a explorar algunas cosas y algunas ideas que hay. Un saludo a todos aquellos que van entrando, ya vi a la misma Jania que está aquí y que es nuestra invitada en esta noche. Un saludo también a Ana, aquí también veo a mi hermana, hola Cris, ¿cómo vamos? Y a Juan, hola una vez más, qué bueno compañero que estés por acá. Y a Edison, hola, un saludito acá, no sé si les mandé a cada uno su mano de saludo, pero bueno. Y espero que este en vivo, como todos, sea de su agrado y que haya mucho pues aprendizaje aquí detrás de todo esto. Ahora bien, este tema me interesó mucho tomarlo entre otras cosas porque voy a comentarles, recordarles qué es lo que viene la próxima semana para que no se olviden y estén pendientes. La próxima semana vamos a hablar de el terrorismo, realmente qué es y cómo se define en términos de las ciencias sociales. Y además, también vamos a ver la siguiente semana, vamos a hablar sobre una disertación o un comentario que tendré que hacer en torno al concepto de revolución molecular. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Todas estas cosas vamos a trabajarlas y crean, y mejor dicho, sobre todo, dense cuenta y percátense cómo este tema de hoy va a tener mucho que ver con esa idea del terrorismo un poco y también con la idea de la revolución molecular, porque hay algo mucho que dentro de la ola de Guattari como también dentro del término que tiene que ver mucho con el conflicto, el combate, las decisiones, los imperios y los juegos y la forma en que vemos la vida. Y bueno, por supuesto, la metáfora que es el ajedrez en sí mismo para conocer un poco más sobre los entornos sociales. Bueno, voy a invitar y pasar para que venga nuestra invitada en la noche de hoy. Es una profesora de ajedrez muy joven. Digo profesora porque ella le da clases a mi hijo Shimon aquí en la casa y ella le explica, le va iniciando sobre estos arcanos que yo digo y son mucho más, eso es mucho más complejo de lo que uno piensa, no es simplemente saberse las reglas, sino que hay unos elementos de competición muchos más interesantes que hace que
digamos, tengo una dinámica mucho más. Si uno se puede azarar, hay veces con una jugada en un juego normal, no me imagino con el reloj, con el tiempo, con las cosas, con la mirada de mucha gente inteligente en el juego. Y hoy vamos a hablar con ella y vamos a entrar. Ella es una persona muy joven, tiene apenas 22 años, pero ya desde temprana edad, desde los 12 años ya está compitiendo y se ha dedicado al ajedrez. Estudia Derecho aquí en la Universidad de El Cauca, pero es bogotana. O sea que han venido, me imagino, con sus padres desde hace tiempos acá y pues se radicaron y ya está estudiando Derecho. Vamos a pasar, voy a pasar a Hania para que un poco de ella y del ajedrez. Bueno, vamos a ver si ya Hania puede entrar a la sesión. Ajá, ya está entrando. Y saludos a todos los que han entrado. Hola, Hola ¿cómo estás? Pablo, ¿Cómo van las cosas? ¿Bien, bien? bien, sí, todo bien. ¿Tú cómo Ah, vas? bueno. Muy bien por aquí. Extrañándote porque, bueno, han ocurrido cosas y no hemos podido estar en las clases. Shimon ha estado muy pendiente, a él le encanta jugar su ajedrez y, bueno, ya se dará el momento en que vuelvas a explicarle. Hania, ¿cómo has estado? ¿Cómo van las cosas esta semana? Bien, todo bien, trabajando, esperando a ver cómo va la situación del país, cómo mejoran las cosas y a ver cuándo nos podemos volver a encontrar, retomar las clases con Chimón, porque pues también, como tú dices, hemos tenido varios inconvenientes por el tema del transporte, pues yo doy clases de ajedrez desde hace un tiempo, ha sido como un apoyo económico para mí también, y además de eso, pues lo disfruto, a mí me gusta mucho compartir con los niños e introducirlos como a este tema, que se den cuenta de los padres también de los beneficios que tiene, que una persona juegue ajedrez, que desde muy pequeño se nos induzca en este mundo de este deporte. Entonces, ya llevo pues un par de añitos dando clases, trabajando con niños desde los 5 años hasta 10 12 años he tenido estudiantes. Entonces, pues ahí voy. He tenido bastantes experiencias con esto, creo que pues igual voy construyéndome, no he enseñado ninguna otra cosa, he estado experimentando y pues ahí voy, estoy tratando de crear un trabajo bien bonito con eso, me gustaría poder tener más estudiantes a futuro, también tener un No, y programa bien establecido. así será, Hania. Creo que has hecho un buen trabajo, estás haciéndolo. Y bueno, y qué fabuloso que puedas desarrollarte y generar una academia, como tú dices. Hania, dentro de todas las cosas, y ya vamos a ir abordando muchos temas de lo que el ajedrez nos permita, me imagino que ya habías leído o tratado un poco sobre este poema de Jorge Luis Borges, que supongo yo ha de ser ya materia común dentro de los ajedrecistas, ¿no? O algún otro texto también en el que se aborde el tema del ajedrez. Y te pregunto porque ahorita por otra cosa que te voy a preguntar exactamente, más que hacer una disertación sobre el poema para que entremos sobre algo. Pues hay infinidad de textos sobre el ajedrez. El ajedrez tiene un recorrido histórico bastante amplio, bastante grande, y podemos encontrar de muchísimos temas sobre el ajedrez. El ajedrez ha tenido influencia en poetas, en artistas, en científicos, en teóricos, se ha hablado desde su aspecto filosófico. Hay bastante material sobre esto. No se puede enamorar de la literatura ajedrecista. Claro, Mm, y eso me imagino que siempre hace que se toquen y se aborden ciertos temas que el ajedrez lo permiten, empezando porque a pesar de que hay unos elementos que se pueden cuantificar, con ellos se hace una trama bastante compleja, ¿no es cierto? Es decir, están las figuras, cada una de los personajes, por decirlo de algún modo, que son cada una de las piezas, todo lo que representan, los dos colores, el conflicto interno que en últimas se está estableciendo y que también era reflejo a su vez de las guerras que se daban en la Edad Media, ¿no? Eh, pero también ha pasado, o por supuesto, el ajedrez por una evolución
y la historia pues nos lo cuenta, ¿no? Se supone que venía del chaturanga de hindú, después pasó al mundo árabe y luego va llegando a nosotros por toda esta influencia que tiene sobre Europa el mundo árabe, ¿no? Hasta que se van formando como tal las reglas actuales y me imagino que eso ha tenido una transformación bastante interesante, que supongo que los historiadores y los jugadores de ajedrez, algunos las han de conocer. ¿Tú algo nos puedes comentar de eso para que nos ilustres un poquito más y veamos un poco de eso? Pues sí, claro, como así como tú lo dices, el ajedrez ha tenido una evolución bastante particular. Se dice que incluso está desde el año 200 después de Cristo, el tema del ajedrez, mucho antes del chaturanga, ya se venían presentando manifestaciones de este juego en, en, en muchas zonas de Asia, de India, y se fue transformando. Las principales teorías es la que tú mencionas, por ejemplo, que viene del chaturanga, que es en una representación muy parecida a lo que es en este momento el ajedrez. Ellos tenían la representación de lo que era como el ejército indio en su momento, los carros, los elefantes, el rey, toda la infantería que vendría siendo como los peones y se fue expandiendo por el mundo. Primero fue Asia con la leyenda de Xian Han, que también creó como su propia versión del ajedrez a través de otro juego que también en un tablero, así no recuerdo bien cuál era el nombre, y él también lo fue instaurando en China, que después fue perdiendo como popularidad, estuvo un tiempo, volvió, entonces ha estado ahí como durante la historia teniendo su transformación bastante lenta hasta lo que tenemos ahora. Se presentó en Persia, en todas las guerras que han habido, se fue expandiendo por Europa. Y eso es bien interesante porque el ajedrez, como lo vemos nosotros, como lo tenemos ahora, pues es eso, ¿no? Es como enfrentarte en un acuerdo con otro oponente. Vamos a luchar por un fin, los dos, que es el jaque mate, significa que el rey está muerto. Y esa es la finalidad de todo el juego. Entonces se va desarrollando así, al final, quién gana la guerra. Claro. Y es como una representación de todas las luchas que han habido a través del tiempo, históricamente se va incluyendo en el mundo a través de la idea de la guerra. Hay una cosa Y eso es como lo más interesante de la historia. que acabas de señalar que me parece importante, Ania, y es tú dices el compañero, ¿no? O sea, más que un rival, un contrincante, aquel con el que uno hace ese encuentro es un compañero. Y bueno, me imagino que tú has tenido muchos y has, digamos, enfrentado pues diferentes pruebas con algunos de aquellos contrincantes en el ajedrez. Y aquí me voy pasando un poquito hacia lo particular. ¿Te han tocado algunos muy difíciles que nunca les ganaste y todavía tienes ahí como, porque uno siempre tiene a alguien que uno dice, "Sí, quiero ganarle como sea, ¿no? Más por orgullo que por... Claro, yo también tengo mis metas y tengo mis proyecciones dentro de la competencia, que la competencia y el tema teórico e histórico son pues dos puntos bastante diferentes de lo que es el ajedrez. Podemos teorizarlo y podemos ponerlo en práctica, ¿no? Y claro, es eso, es enfrentarte y tener el respeto de estar en partida con otra persona. Y desde el inicio ya te das cuenta de eso, porque uno inicia la partida y tú no puedes iniciar una partida sin antes darle la mano a tu oponente. Ujú. Entonces ahí empieza desde ahí empieza el acuerdo y ya viene pues todo lo demás. Y al final, cuando terminas una partida, también tienes que, por señal de respeto, darle la mano a tu oponente. Sí, eso he Y notado, ¿no? Tiene bastantes elementos en torno al respeto, ¿no?
el manejo del tiempo, la oportunidad, la concesión, ¿no? Claro, es bastante justo, claro, pero y se ha ido pues también transformando las reglas del ajedrez, porque pues obviamente al principio hubieron muchos conflictos con respecto a ese tema, por ejemplo, de quién inicia primero, el tema del negro y el blanco, si las blancas van primero, si las negras van primero. em, También las propias jugadas, que hay jugadas que tienen pues puntos de discusión, el enroque, la coronación, y así pues todo ha ido mejorando. Todas esas, porque me he dado cuenta en lo que exploré en la historia, pues por supuesto, no solamente las jugadas, sino que las reglas fueron cambiando, así como tuvo una evolución histórica y una evolución interna. Y las reglas que hoy tenemos, pues son un acuerdo, precisamente, son el resultado de un trabajo de muchos ajedrecistas a los que llegan a un acuerdo. Supongo que si fuéramos años en el pasado, pues no habrían ciertas reglas, no habrían ciertos elementos, no se tendrían ciertos elementos en común, sobre todo entre los contrincantes, ¿no? Por ejemplo, esto del blanco y el negro, entonces no fue siempre así que las blancas inician primero. No, claro, tuvo su evolución también, entonces creo que el punto en el que llegó y que las blancas inician primero es más por un tema racial que otra cosa, pues al negro y tratado en las transformaciones del juego, por ejemplo, en el chaturanga funcionaba de una forma diferente. No existían algunas piezas, el tablero cambia también, no existía, por ejemplo, no existía antes, no existía la dama, no existía el alfil, son piezas que se fueron agregando después con la llegada a Europa. Eh, las jugadas, todas las jugadas que conocemos ahora también, el reglamento, la aparición y la creación de la FIDE, que es la Federación Internacional del Ajedrez. Me quedo sorprendido, es Entonces, una cosa, yo digo, ¿cómo se jugaría sin la dama? Si la dama es la mejor, o sea, yo no me imagino nada si la dama antes, ¿quién cumplía esas funciones o cómo fue evolucionando esa figura? Porque sé que en un principio tenía unos movimientos muy, pues con todo lo contrario, y creo que solamente se movía en una casilla en diagonal, y yo decía, pero pues tremendo, y cómo pasó a volverse la ficha, la pieza más importante dentro del ajedrez, ¿no? O por lo menos dentro del juego. Sabemos que es el rey, pero es la dama la que en últimas todos queremos, al menos yo, y todos tenemos como una claro, especial. pero ese es un punto de vista bastante gracioso porque, claro, vemos que todo el mundo se preocupa por la dama durante el juego porque es la pieza que más movimientos puede hacer, porque representa una gran ventaja en cuanto a la conformación de nuestra estrategia, de nuestra partida. eh, pero al final, el, el fin es el mismo. El fin siempre ha sido el mismo desde el inicio y es lo que te digo, o sea, es llegar a capturar esa única pieza o a llegar a encerrar esa única pieza que es al final la más importante Claro, sea que uno tenga o no de la toda la dama, partida, pues que es el rey, al final siempre es el rey. sí, es ese, ¿no? Es en últimas tomar al rey, capturarlo y con eso gana, independiente de si uno tiene o no la dama, ese es en últimas el fin. Hay una cosa, bueno, yo quiero aquí Claro. hacer un trenzado aquí entre la historia del ajedrez y un poco también tu trabajo, Jania, y es interrogarme, porque ya lo mencioné rápidamente, me voy a pasar hacia un aspecto un poco ya más personal, y es que quiero que, porque a mí siempre que tengo un invitado me gusta es trabajar con él a relacionar lo que piensa y lo que está haciendo en relación a su propio gusto, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla, Jani, y es, ¿tú cuándo descubriste ese gusto por el ajedrez? Tú me dices que desde muy joven y todo, pero, y sobre todo lo más importante, ¿qué es lo que especialmente te gustó y te llevó a que lo practicaras ya en términos deportivos? Pues mi historia personal con el ajedrez es como la de
la mayoría, pues uno empieza conociendo el ajedrez como desde su casa, ¿no? Yo empecé jugando con mi mamá, nosotras compartíamos como ese gusto, mi mamá me enseñó a mover las piezas, me iba como explicando de a pocos, y bueno, lo que le pasa a cualquier niño al principio, que siempre le ganan y uno se frustra y se siente mal y bueno, dice, bueno, quiero seguir jugando porque ¿cómo me van a ganar? Y esa, y nace tu instinto competitivo. Entonces, desde allí empieza mi historia con el ajedrez, pero pues al principio fue como muy pasajero, solamente como jugando con mi mamá y ya, y que siempre me ganara y que siempre me sintiera frustrada y que al final pues terminara llorando y ya está. Ya luego pues cuando yo ya, porque yo soy de Bogotá, vine a vivir acá, a terminar mi primaria acá y acá fue que conocí el ajedrez competitivamente, ya como deporte. Tuve la suerte de encontrar la Academia Jeica, que es donde yo pues comienzo a entrenar, comienzo a tener mis inicios eh, dentro del deporte como tal, eh, a hacer ejercicios, a estar estudiando, a estar en las competencias, a querer estar ahí. Entonces, mi gusto por el ajedrez nace, yo creo que desde el momento en el que yo me doy cuenta que puedo ser buena para eso Ujú. y que es un deporte que además de eso me, me da muchas cosas a mí. Uno aprende a través de las estrategias, leyendo, entrenando, se va dando cuenta que uno entra a tener mucha más conciencia en cosas como la resolución de conflictos, a ser paciente, a tener esa cualidad de transformar una desventaja en ventaja, de transformar un ataque en ganancia para ti mismo, que como en el ajedrez ganancia de material, de llegar al final, de explotar todas tus ventajas, de crear planes, de tener pues esa línea ahí particular con el ajedrez. Uno le fortalece la memoria, te hace una persona muchísimo más lógica y es algo que te va también influyendo en otros ámbitos de, de científicos, de otras cosas, te dan ganas de leer sobre el tema, se te facilitan otras cosas como las matemáticas, la lógica, digamos otros juegos de lógica también te ayuda, te construye, diría yo, el ajedrez. Jania, esa última parte que estás mencionando me parece muy importante porque yo creo que es un elemento que se conoce, digamos, la gente lo relaciona, la asociación del ajedrez, con ciertos elementos intelectuales, con ciertas capacidades. Y en efecto, yo creo que, como tú lo dices, ¿no? Enseña mucho a aprender, ¿no? Como hacer estrategia en muchas áreas de la vida, ¿no es cierto? Pero mi pregunta ahorita va más, ahorita ya que llegaste a ese punto, y es cómo efectivamente tú lo has visto en tu caso. O sea, dice, a mí me ayudó específicamente a esto. O sea, ya me imagino que tú eres supremamente evaluable, o sea, que aplicas el ajedrez en muchas otras cosas también, o sea, en la vida diaria. Evalúas situaciones, dices, hagamos esto, no hagamos esto, o sea, Claro, uno puede darle ese sentido poético al ajedrez en su propia vida y decir, voy a mover mis fichas, tengo esto es lo que representa mi vida, por ejemplo, por decir algo, mi familia es mi ejército, mi papá es el rey, mi mamá la dama, mis hermanos son los peores y todos formamos parte de un algo, ¿no? O en la universidad, los profesores, los compañeros, uno puede ir dándole ese sentido lógico a las cosas. Y claro, uno se vuelve una persona muy estratega. Yo por ejemplo pienso muchas veces las cosas antes de hacerlas. Igualmente, pues como todos cometemos errores, pero obviamente sí te ayuda bastante. En el colegio, por ejemplo, me fue muy bien con el ajedrez
En cuanto a lo académico, me gustaban mucho las matemáticas, participé un par de veces en olimpiadas de matemáticas, a uno le entra ese gusto por eso. Jania, y me parece que a raíz de esta pregunta me acordé de algo, eh, y, y me di cuenta, yo no he visto, no vi la serie, no sé si tú la viste también, pero gracias a la serie de Gambito de Dama, el ajedrez volvió a tomar precisamente relevancia en muchos lugares y parece ser que quienes han visto, incluso sin muchos, sin saber a veces jugar mucho el ajedrez, me decían, es una buena serie, me animó a conocer un poco más, eh, pues se arriesgaron un poco a conocer un poco sobre el ajedrez y a identificarse, porque hay veces, no, en el colegio hay veces se lo distancian de pronto algunos estudiantes, esto es solo para inteligentes, pero en realidad el ajedrez puede ser practicado fácilmente, ¿no es cierto? O sea, no tiene por qué ser una persona un genio necesariamente o tener una predisposición a la inteligencia o ser, entre comillas, un nerd, ¿no es cierto? Claro, totalmente de acuerdo, pero lo que tú dices, socialmente el ajedrez también ha tenido su impacto, pues porque a través de la historia, desde que comenzaron a darse los primeros campeonatos, a establecerse niveles entre los jugadores, cuando ya se estableció el ajedrez como tal, que viene, por ejemplo, uno de los mejores jugadores del mundo y que es Kasparov, y comienza a jugar desde los 4 años, que tiene esta historia de que campeón durante tanto tiempo, que escriben, que teorizan, que analizan, que pues es muy fácil que para la sociedad entonces sea pues representado solamente para esas personas que son como superdotadas, por decirlo así, que juegan desde muy chiquitos, que lo entienden, que se les da, que como si fuera una materia aburrida del colegio, como si fuera, no sé, cálculo o algo así, que no se le da a todo el mundo. Claro que todos pueden jugar, o sea, uno puede empezar a leer. Ahora la tecnología nos abre muchísimas puertas, está ahí en nuestra mano, en nuestro celular todo el tiempo, a un clic de distancia. Sí, Tenemos toda la información. Jugar no es difícil, toda su transformación occidental lo ha tenido en, en, en piezas muy simples. Tenemos el caballo, tenemos el alfil, los movimientos no son difíciles de entender. Y si te gusta, pues ahí está todo. Pero sí, socialmente sí, incluso uno cuando está en el colegio, yo también lo viví, pues decían, no, juega ajedrez, sí, es súper inteligente. Y pues dependiendo de la suerte que tenga uno, pues de los compañeritos que tenga, obviamente habrán compañeritos que te molesten por eso, que te digan, no, si tú, el nerd del salón, el que juega ajedrez, el que sabe de esas cosas y no se lo toman en serio. Debería haber también, pienso yo, un poco más de inclusión por parte de las instituciones con el ajedrez, porque sí ayuda bastante y es un deporte de ciencia y pues más que el voleibol, que todo lo demás, que es solamente contacto físico, también deberían darle una oportunidad al ajedrez para que pase de ser de esto de unos pocos que son los nercitos del salón a que sea para todos. Nos demos cuenta de que todos podemos. claro. Y hay una cosa interesante allí, y lo hablábamos la otra vez, cuando incluso yo te dije pues que podríamos hacer las clases para mi hijo, y yo te preguntaba que cómo veías la situación, y pues me lo dijiste específicamente a mí, pero me gustaría un poco que aprovecharas la ocasión. Y no te olvides que esto no solamente queda aquí en el en vivo, sino que después pasará a YouTube y cuentes un poco también la situación a nivel, pues por lo menos, digamos, municipal o departamental de la situación del ajedrez. Y tú me decías básicamente que pues el apoyo es nulo, ¿no es cierto? Y que tiene que ser mucho del esfuerzo personal y de lo que las academias logren hacer. Cuéntanos un poco más cuál es la situación actual de esto aquí, por lo menos en nuestra ciudad, o lo que sepas, pues por lo menos. Bueno,
allí tendría muchas cosas que decir. Yo estoy, justo en este momento estoy un poquito eh, apartada de la academia como tal en la que inicié, de lo que es Indeportes, que maneja pues todo el tema presupuestal eh, de las organizaciones que organizan los torneos y esto, porque uno se aburre de eso, ¿no? Entonces lo que yo te contaba ese día era precisamente eso, la falta de apoyo. La falta de apoyo por parte de esta institución que maneja el presupuesto a nivel nacional de Coljuegos, de Indeportes, que bueno, acá ya lo que todos sabemos, que tenemos un problema grave de corrupción, eso también pues obviamente nos afecta a nosotros los deportistas en muchos sentidos. El ajedrez es un deporte bastante olvidado, es lo que yo te digo, o sea, socialmente es un deporte apartado, es para el más inteligente, es para el nerdito, para el hijo de los papás que tienen dinero para pagarle las clases privadas. No hay inclusión para todos los demás. La Academia Jade, en la que yo fui parte muchísimos años, trata de hacer un poco eso, pero pues igual es imposible desligarse de las instituciones, ¿no? De gubernamentales, que son las que al final pues te dan el apoyo económico. Entonces, pero ellos tratan de hacer mucho eso, entonces ellos se van, organizan torneos gratuitos en los municipios, tratan de incluir a la gente, ellos trabajan con chicos de otros municipios, mandan profes y eso, entonces ellos hacen un trabajo bien, bien profundo en Popayán, pero en cuanto a lo económico, no tenemos apoyo. Siempre que hay una competencia importante, te dicen como que, bueno, sí, te pasas todos los papeles, pasas el proyecto, pero al final se demoran mucho en aceptarte el presupuesto, te dicen pues vaya, viaje con su dinero, después nos trae los recibos y ya vemos pues cuándo le podemos devolver lo de los viajes. Entonces, Claro. pues ahí tenemos un problema bastante triste porque no somos tan reconocidos como otros deportes, que por Ujú. ejemplo el voleibol, el fútbol no tendrían estos inconvenientes y podrían darles muy fácilmente el dinero que necesitan para irse a Barranquilla, para irse a donde necesiten ir a jugar lo que tengan que jugar, así sean competencias insignificantes. En cambio, nosotros no tenemos ese apoyo y es por lo mismo, es un deporte bastante olvidado. Lo que tú decías ahora con la serie, pues se creció la popularidad en las personas, por cómo se representa la serie, cómo le dan ganas a la gente de jugar, de saber más sobre ajedrez, pero pues aún así no cambia nada en cuanto a todo lo demás. Nosotros pues sí nos hace falta bastante apoyo Mira, en por ese aquí sentido. voy a comentarte algo que alguien aquí está escribiendo de las personas que han entrado y veo que han entrado bastantes personas, son nuevas y les doy la bienvenida porque no lo había visto en otras sesiones acá y me imagino que invitados tuyos, pues porque les tienes que haber comentado a alguien y qué bueno que hayan venido y los invito a que participen y sigan aquí la cuenta para que estén pendientes de los jueves temáticos con todos los temas que vamos a seguir tratando a lo largo del año. Pero bueno, Jania, mira lo que me dice Andrew Ramírez. Dice lo siguiente, dice ¿pero qué hablas? Dice, yo era revago y me encantaba el ajedrez. ¿De qué estás hablando? Jaja, yo era revago, y jugaba ajedrez. Claro, porque es que yo creo que tiene que ver más con esa inteligencia y esa sagacidad para resolver cierto conflicto allí en presente. Eh, que digamos que una competencia en términos de la academia como generalmente la conocemos, ¿no? Es que es lo que ya estábamos hablando y le respondo a Andrew, que creo que es mi primo, el que está viendo ese, el que hizo el comentario, y es que no estamos hablando de que otras personas que no sean inteligentes o que no, o sea, no tengan nada que ver con esos temas no puedan jugar, es todo lo contrario. Lo que yo estoy tratando de decir es que realmente cualquiera puede jugar ajedrez, porque es simple, no es difícil aprenderse las jugadas, no es difícil hacerlo, pero no es lo mismo
decir, yo sé mover el caballo, se mueve en L, yo sé mover la dama, sé hacer esto, pero pues ya profundizar en el ajedrez, tener esa conciencia de lo que son las estrategias, de lo que son las jugadas tácticas, desde finaliza el juego, de tener todo este trasfondo del que ya hablábamos, de respeto de entre jugadores, competencia, de darle un punto de vista incluso hasta poético, porque pues lo tiene, y literario al ajedrez, pues es bastante diferente. Y lo que decíamos es que el ajedrez en ese sentido, pues es apartado socialmente, porque entonces dicen, no, pues es para los más inteligentes, es para los nerdos, y debido a ese contexto social es que la gente no lo intenta tampoco, no, no va, no dice vamos a jugar, vamos a hacer esto, y algunos sí lo hacen, pero aunque jueguen ajedrez en sus casas así muy sencillo, lo que sea, pues no tienen como esta profundización o este conocimiento sobre el ajedrez que lo tienen los que se enamoran de él y deciden dedicarse a esto durante toda su vida, que también Jania, yo creo que hay pues, sobre todo un problema y es relacionar algo que todavía no se tiene muy claro y yo creo que nos lo expliques un poco antes pero después paso una pregunta que Alejandro Acosta me está haciendo sobre la serie, pero te pregunto esto antes. Eh, y es lo siguiente, y es en realidad porque si es un deporte, porque es que la gente piensa en deporte y tiene que tener un balón, tiene que estar tirándose en una bicicleta para algún barranco, tiene que estar haciendo alguna cosa, pegando una patada, lo que sea. O sea, ¿por qué si es un deporte? Porque la gente lo piensa siempre en contacto físico, ¿no? O una acción. claro. Sí, es cierto, siempre que hablamos de deportes, nos imaginamos la pelota, el contacto físico, estar corriendo, una cosa, la otra, pero pues el ajedrez no es solo un deporte, es un deporte ciencia, ¿no? Entonces Ujú. allí entra la diferencia. Pero entonces, ¿por qué es un deporte? Por el simple hecho de que existe este nivel de competencia, que existe la federación, que hay campeonatos, que como en cualquier otro deporte tenemos premiaciones, tenemos títulos, allí entra a ser un deporte como tal. Ya, sí, claro, o sea, hay toda una institución, es una serie de premios y de cosas que llevan a que efectivamente tengan también pues una forma de rankearse, pues sí, de trabajarlo así. Me está preguntando Alejo lo siguiente, dice, no sé si viste al fin la serie, no lo hemos hablado completamente, yo como te digo no la vi, pero él Sí. pregunta, ¿qué elementos de la serie se ajustan a la realidad? Está hablando de la serie Gambito de Dama. Ay, tengo un problema porque yo realmente no me vi la serie y yo no me la vi nunca porque cuando salió la serie y comenzó a tener todo este boom que tuvo y que le dieron y que los comentarios de que, ay, sí, ahora voy a jugar ajedrez porque salió esta serie y eso. Sí, Y es genial, el sí. ajedrez es genial solo porque existe Gambito de Dama, ¿no? Entonces, me pareció muy triste que la idea del ajedrez, pues, o sea, se impulse a través de como algo aunque es bastante interesante, un poco superficial, ¿no? O sea, la gente se quedaría como en la serie fue muy cool, es sobre ajedrez, es chévere saber más sobre ajedrez, pero ya, hasta ahí llegaron. Sí, y a mí me pasa lo contrario, bueno, algo similar en el sentido en que a mí yo no salgo a ver la primera serie que está de moda, yo me espero siempre como unos meses, como que pase se le baje la espuma a la cerveza y luego sí la veo, pero no he tenido tiempo de verla. Me han dicho que es muy buena, la han recomendado muchísimo, independientemente del ajedrez, pues de la situación que sé que se basa en creo que fue una gran ajedrecista, me parece que era polaca, pero fue una de las grandes ajedrecistas y bueno, hay todo pues un drama detrás de todo eso, ¿no? Y el gambito precisamente creo que es un tipo de jugada, ¿no? No sé exactamente qué es, el gambito de qué trata. El gambito es cuando tú al inicio de la partida sacrificas un peón sin obtener Ujú. absolutamente ninguna ventaja, pero pues la ventaja llega muchísimo después durante la partida en el mediojuego cuando obtienes
ventaja de espacio, o desarrollo en las piezas, te ganas una columna o estás muy bien posicionado estratégicamente. A eso viene. Bueno, hay muchísimas posibilidades dentro de las aperturas que tienen Gambito. Entran con, por ejemplo, combinaciones de sacrificios, entonces dejas de tener uno o dos peones por tener ventaja de espacio, por tener una ventaja estratégica. eh, am, y así funciona el Gambito. Pero la idea del Gambito es eso, al inicio de la partida sacrificar un peón. Pero no tiene ni siquiera, ese sacrificio, ese peón no tiene ni siquiera una forma de medir al contrincante para saber qué va a tomar, qué estrategias, qué desarrollo, nada, o sea, simplemente hacer eso para... No, claro, o sea, sí tiene su objetivo estratégico, claramente, o sea, a eso es a lo que va, ¿no? Entonces, digamos, yo juego mucho un gambito que es iniciando con el flanco de dama, que es C4, Sí, cuando el negro hace la jugada de E5, yo hago C4 y ese peón se pierde. Entonces, entran muchísimas ideas en contexto, que sería, por ejemplo, la idea de que durante la partida al contrincante le podría quedar un peón doblado, que podría ser una desventaja. Los tiempos que pierda, por ejemplo, el ajedrez, cada jugada es un tiempo. Entonces, mi desarrollo se ve reflejado en cada jugada. Entonces, los tiempos que gano, los tiempos que pierdo. Es que cuando uno profundiza en el ajedrez, entrena ajedrez, juega ajedrez y lee sobre eso, entonces se da cuenta de que hay muchísima información dentro del ajedrez. Entonces, tenemos lo que te digo, las ventajas de espacio, hay peones doblados, hay muchísimas posibilidades. Uno hace planes desde que inicia la primera jugada. Entonces, digamos, yo quiero iniciar jugando un gambito. Entonces, la idea del gambito es desarrollar mis alfiles en tal posición, enrocarme por tal flanco y el plan va a ser este, va a ser con este peón o con esta columna que me gané o explotar las desventajas del oponente, explotar esa desventaja que quiero crear y que voy a transformar durante el medio juego hasta llegar al final. Esa es como la idea de cómo uno inicia. Entonces hay infinidad de aperturas con las que uno inicia y hay infinidad de variantes a las que uno puede entrar durante el juego. Jania, eso que estás diciendo me lleva a muchas preguntas porque inmediatamente me recuerdan una cantidad de cosas que efectivamente pues suceden, ¿no? Yo escuchándote cuando estás allí en las clases con mi hijo, me doy cuenta que en últimas el aprendizaje formal del ajedrez ya no solamente aprender a mover pues las piezas, sino hacer un uso inteligente de ellas y estratégico. Me ponía a pensar y decía, eso es casi como aprender la gramática del tablero y es saber dónde están todas las cosas y saber qué nombre tiene muchas cosas que hay veces uno hace nocionalmente sin saber que se puede volver toda una estrategia, ¿no? Mira lo que dice, mira lo que nos dice Andrés CM097, dice, de hecho, está demostrado que las personas que practican el ajedrez desarrollan más la parte lógica. Y eso es así, ¿no? O sea, de hecho hay estudios sobre el cerebro de ajedrecistas y sí hay un desarrollo lógico. Dice más Andrew Ramírez, dice, pero ¿qué competencias de eSports, que son competencias de videojuegos? Es el caso contrario al ajedrez. El que juega en videojuegos es un vago. No sé cómo será el asunto, pues habíamos visto también el caso de los videojuegos, pero me mostrabas tú y hay bastantes premiaciones también allí, ¿no? En portales en internet. Perdóname, Polo, ¿me puedes repetir esta parte? Porque es que se me cortó un poco y Sí, sí. no te Dice, es escuché que el decía, comentario. Andrés Ramírez, que hay también, que un poco el caso contrario se ve en los juegos electrónicos, ¿no? En los juegos en los sport, donde se ve jugar ajedrez también allí, pero es otro,
de otra manera, pues, porque ya, digamos, en Internet, a partir de estas plataformas, los juegos se consideran, pues tiene otro estatus diferente, ¿no es cierto? Ya cuando hablamos del Internet. Claro, los videojuegos también tienen, me imagino, porque yo no juego videojuegos, pero también tienen sus componentes estratégicos cuando juegan, no sé, cuando incluyen la guerra, cuando incluyen, digamos, cosas, un fin, un mediojuego, bueno, todo esto. Creo que también tiene, por, digámoslo así, tiene algo de ciencia, ¿no? Los videojuegos también. Por ejemplo, soy re mala jugando videojuegos. Yo creo que eso sí que es algo que no cualquiera puede hacer, que no a cualquiera se le Sí, da bien. Y también tiene su historia, también tiene su lucha ahí pero, por pero considerarse muchos como un en, deporte, es lo que tengo entendido. sí, pero muchos también en últimas también son un desarrollo como del ajedrez, ¿no? Dos partes, hay un conflicto, hay que capturar, tienen como Claro, un, la diferencia es que es mucho más simple. Los videojuegos ya vienen a darse cuando pues ya existe la tecnología, se crea pues todo esto, o sea, es muy reciente, no podemos compararlo con el ajedrez porque pues el ajedrez tiene miles de años de historia. sí, Entonces, de transformación, de influencia en la guerra, de influencia en teóricos, las escuelas que se han creado, y es cuando entramos a analizar, por ejemplo, las escuelas del ajedrez, desde la primera hasta la última, que por ejemplo tenemos la escuela de Filidor, que se convirtió como en un teórico, un filósofo que hablaba sobre el ajedrez y mencionaba y hablaba mucho de la estrategia como un todo. O sea, el ajedrez es solo estrategia y puedes trabajar tu partida y tu jugada a través de pura estrategia. ujú, Entonces, en el ajedrez tenemos muchísimos puntos, lo que vengo mencionando ya. Tenemos estrategia, tenemos táctica, tenemos el inicio del juego, tenemos el medio juego, tenemos el final. mm, Tenemos muchísimas más escuelas. Luego viene, por ejemplo, la escuela italiana, que en contraposición a lo que dijo Filidor, viene a decirnos que es muchísimo más importante el desarrollo de las piezas antes que pensar en los planes estratégicos durante el mediojuego. ujú. Eh, o ya la que se apoderó del mundo y la que volvió muchísimo más arranque, por decirlo así, que es la escuela inglesa, que nos dice que pues el ajedrez ya viene a ser como un todo, ¿no? Y nos habla de las transformaciones dentro de la misma partida. Entonces, ¿cómo conviertes lo que te decía, el ataque en una ventaja? ¿Cómo puedes convertir la pérdida de material en ventaja de espacio, en ventaja de tiempos? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de sacrificios, hay muchas ocasiones en las que hay combinaciones de sacrificios o pseudo sacrificios en las que aparentamos perder una pieza importante, pero realmente estamos obteniendo la victoria. Un punto de la Y en victoria, dos, pues, tres jugadas tenemos mate. claro. Entonces, tiene muchísimos temas muy geniales que son Eso, de profundizar que no tienen los videojuegos. claro, porque igual hay un elemento que me imagino que en últimas es exponencial y que está en relación tanto con las piezas como con las casillas. Y es algo que a mí me llamó la atención y lo recuerdo porque una vez tuve un juego con un amigo y fue tan chévere y qué lástima que en esa época no teníamos con la misma facilidad que hoy tenemos los celulares para tomar fotografías, pero hicimos la fotografía mental porque quedó tan bonito en un momento el juego que sabíamos que el siguiente que iba a ser la movida y lastimosamente me tocaba a mí y por ahí se iba a perder todo, pero quedó tan bonito. El punto es que me veía yo y uno de los datos interesantes y es que, y tú me lo confirmarás, es que nunca hay una partida igual. O sea, siempre va a ser distinta, nunca hay un juego repetido. O sea, hay todas las posibilidades Bueno, matemáticas. en eso te podría corregir un poco porque pues cuando ya venimos, que no le hemos tocado el tema, a hablar de la actualidad del ajedrez y cómo ha influido la creación y los avances tecnológicos en el ajedrez, ¿no?
Ujú. A día de hoy tenemos computadoras que son capaces de hacer muchísimo más que un ser humano, que Claro. la mente de un ser humano. Y eso iba a hablar Incluso de en la el inteligencia ajedrez. artificial. Yo te iba a decir, el tema de la inteligencia artificial es bien complejo aquí. Sí, sí, es bien y bien polémico, bastante discutible. Entonces, ahora, por ejemplo, hay una computadora que se volvió muy famosa, que fue creada específicamente para eso, que tú le pones una jugada y ya te pone absolutamente todas las posibilidades que puede hacer el contrincante. Ya lo sabe. Y hasta ahora hay jugadores de nivel mundial que han tratado de jugar con la computadora y se enfrentan a ella y pues imagínate pues al punto que hemos llegado. Entonces, podríamos decir que sí, sí hay muchas partidas que son iguales y además ya todos los jugadores que han habido han dejado su legado también. Claro. Y cuando uno anda en este tema o se dedica, por ejemplo, le gusta escribir y la investigación y esto, entonces también van dejando su huellita y dejan, por ejemplo, libros, tomos enteros de todas sus partidas, de toda su vida, en las que analizan jugada por jugada, nos dejan claro el análisis de cada variante, de cada apertura, de por qué no inicias con el peón de torre, por qué no inicias con peón de caballo, cómo dominas el centro. Entonces, ya tenemos tanta teoría con respecto al ajedrez que creo que a día de hoy es un poco difícil que no hayan partidas parecidas o incluso hasta iguales, sí pueden haber iguales, quizás con algunas variaciones de diferencia, pero ya hay muchos estudios, hay muchas aperturas, los jugadores nos vamos inclinando por una cosa, por la otra, digamos, hay varios tipos de aperturas, hay aperturas abiertas, cerradas, semiabiertas, y uno se inclina por un estilo de juego y te fortaleces y escoges un estilo y te fortaleces en ese estilo y vas estudiando y vas leyendo muchísimo sobre eso, entonces analizas las variantes, analizas las partidas, analizas eh, partidas de otros jugadores, entonces uno ya tiene como líneas establecidas de cómo jugar tus partidas. Ya. Uno se prepara, por ejemplo, antes de una competencia dice voy a jugar E4 y voy a preparar mi E4 ante todas las posibilidades que pueda jugar el otro contrincante. Entonces tenemos, digamos, si yo soy, pues E4 es cuando juego con blancas, si voy a jugar, si el contrincante puede jugar apertura Pirc, fianchetto de rey, fianchetto de dama, entonces tenemos muchas posibilidades y ya podemos saber cómo nos van a llegar, ya podemos crear una estrategia, ya podemos prepararnos para eso, podemos saber cómo va a jugar nuestro oponente. Jania, tú mencionas dos palabras que me llaman la atención. Ya mencionaste una antes y ahorita acabas de hacer una, y es obviamente las escuelas, que es importante, porque me imagino que cada uno mantiene y lega su propia tradición. Y la otra es el estilo, ¿ya? Mi pregunta específica en caso tuyo es, ¿cuál es la escuela que en tu caso prefieres? Dices, me encanta lo que esta escuela dice y asegura sobre el ajedrez y el estilo particular que a ti te gusta. O si tienes varios estilos o de acuerdo a lo que... Pues con respecto al tema de las escuelas, no podría como inclinarme hacia una en particular, porque un buen jugador de ajedrez no puede ser como de mente cerrada, consideraría yo. No, no Tenemos quedarse que con una sola ser cosa. a sí mismo a aceptar y ser capaces de darnos a analizar muchísimas posibilidades y asimismo todas las escuelas, ¿no? Además de que si hablamos de una sola y me inclino por una sola, pues me quedo corta en información y en todo lo demás. Entonces, para poder ser una jugadora completa, tengo que leer sobre todas y saber un poco de todas. Quizás me pueda gustar una más que otra, pero todas me aportan algo, todas me Y en aportan cuanto al algo, por lo gusto, que te digo, o sea, y en cuanto al gusto, yo considero que yo soy una jugadora más estratégica que táctica.
Ujú. A mí, por ejemplo, no se me dan mucho las combinaciones de sacrificios o de avances peligrosos o de arriesgarme. Soy más de ir a la defensiva, tener mi estructura sólida, mis peones sólidos, mis piezas desarrolladas y ya avanzar dentro del medio juego a reducir las piezas del oponente. Ujú. Entonces, considero que son más estratégica, entonces en ese sentido me iría más por la idea de que la estrategia es una de las ideas más importantes y más fundamentales del ajedrez, cuando uno está jugando ajedrez. Ujú. O sea, generalmente llevas el juego hacia allá, mejor dicho. Eso es lo que, Claro, yo considero que soy, y el ajedrez, eso es otro punto bastante interesante que también pues cuando tú juegas desde muy pequeño, desde muy niño, y pues te vas construyendo en el ajedrez, también el ajedrez influye mucho en tu personalidad, claro. consideraría yo. Entonces, dependiendo de cómo juegues, como es un juego mental, eso también va formándote a ti personalmente, ¿no? Entonces, yo me considero una persona muy paciente hasta cierto punto y hay momentos en los que suelo ser impulsiva, pero entonces eso también lo puedo reflejar en cada una de mis partidas. Y Pero en cuanto a midiendo estilos, la situación, pues, o sea, siendo estratega en esas cosas, ¿no? claro, y en cuanto al estilo, a mí me gusta más jugar semiabierto. O sea, no me Ujú. gusta que mi partida, mis piezas queden demasiado encerradas porque eso tiende a no dejarte ver tácticamente muchas posibilidades. Entonces, a la hora de hacer cambios, tu estrategia puede verse muy vulnerable. Ya. Entonces, tienes que incluirlo todo. Entonces, a mí me gustan más como las partidas, las aperturas semiabiertas en las que, eh, por ejemplo, en cuanto al gambito, comienzo con un juego táctico, pero entonces voy estableciendo mi estructura, me voy estableciendo, voy poniendo en su lugar los peones, asegurando mi rey y de ahí ya como se vaya presentando la partida. Dice aquí Kevin Semana te dice, no solo se trata de que el ajedrez tenga historia, sino que también estás frente a frente a tu contrincante sin tener ventaja o desventaja con él mismo. Pues en los videojuegos casi no siempre pasa así. Claro, uno está frente al computador, al videojuego, pero no hay un contrincante. El hecho de estar frente a frente ya es que no pasaría lo mismo que jugar el ajedrez contra la computadora o contra un programa o una app, ¿no? Dice aquí también Kevin Semana, te Claro, dice, ese es un punto bastante interesante porque ahí juega mucho tu influencia psicológica sobre la otra persona, ¿no? Entonces, y en todos los deportes funciona también. Por ejemplo, yo en algún momento de mi vida también intenté como meterme en el mundo del voleibol y estuve entrenando un tiempito corto, pero pues lo estuve haciendo. Y uno se da cuenta que la actitud es muy importante. Entonces, la fuerza con la que llegas, la actitud con la que llegas, eso puede de una forma u otra destruir a la otra persona, ¿no? claro, Entonces, en cuanto al ajedrez, las miradas durante el juego, cómo llegas, cómo saludas, entonces ahí hablamos, por ejemplo, del apretón de manos. Si una persona como que te hace así nomás o tiene un apretón fuerte, te das cuenta desde el inicio del carácter de la otra persona, de cómo te mira, de cómo se sienta, de cómo juega, el tiempo que se toma, cómo lo piensa, si tiene contacto visual o no contigo, si le importa, si no le importa, si desvía la mirada, muchísimas cosas que influyen allí. Entonces, por ejemplo, cuando uno se va a enfrentar a un contrincante que uno sabe que juega más que uno, se predispone, ¿no? A mí me pasa mucho, uno se predispone y se pone nervioso y además de eso llega esa persona y te queda viendo así como que, sí, ya perdió por ahí. no, ya estás perdiendo tu tiempo.
Entonces, ahí, ahí eso influye muchísimo en uno. Jania, Eso es claro, es algo que uno no puede tener claro, jamás contra un computador. ya hablando de eso, ajedrecistas que tú admires mucho en la actualidad, ¿quiénes hay? O bueno, en general en la historia, pero que tú hayas visto este ajedrecista. Porque así como hay estilos y hay escuelas, también me imagino que hay personas que lo inspiran a uno, ¿no? En todas las áreas es así. O sea, me parece particularmente el juego de esta persona fascinante. ¿En la actualidad o a través de la historia? Sí, a través de la historia de la actualidad, o ajedrecistas que, Pues bueno, uno va leyendo cuando entrena ajedrez, pues lee sobre muchísimos ajedrecistas, unos más importantes que otros, pero de los que más me han formado a mí, con los que más he tenido yo relación, pues que ha tenido su contexto histórico, ha sido pues el que ya te mencioné, que es Raúl Kasparov, sí, cubano. Eh, Capablanca, muy conocido, ¿quién por más supuesto. podría decirte yo? Alekhine otro muy popular también, que tienen juegos diferentes y cada, lo que te decía, ¿no? Cada quien va dejando sus huellitas escribe sobre sus partidas, sobre cómo ve el ajedrez y todos tienen un punto de vista bastante diferente. Entonces, Kasparov, por ejemplo, fue uno de los más fuertes, uno de los que más duró con el título de campeón del mundo. Sí, Él, durante muchos años, sí. él dejó un sinfín de libros en los que uno puede estudiar muchísima táctica, puede aprender mucho sobre esto, estas combinaciones de cambios, de sacrificios, de pseudo sacrificios, de finales, mates en una jugada, dos jugadas, tres jugadas, cuatro jugadas, cinco jugadas. Y pues creo que de esos son de los que yo recuerde, los que más me han mencionado siempre desde que inicié en el ajedrez, en la academia, los que uno más estudia, ¿no? Por ejemplo, tengo varios tomos de Raúl y los estudio. Hay muchos otros jugadores que no se han calificado tanto en cuanto a competencia, pero sí han dejado bastantes, bastantes investigaciones sobre el ajedrez, sus partidas, análisis de partidas de otros jugadores que han sido campeones. Mm, a los que ya estuvieron ellos y a los que me han influenciado a mí, que juegan actualmente, yo he sido influenciada más que todo por los jugadores, pues, de aquí, ¿no? De los que me han enseñado a mí, los que han Claro, jugado conmigo, con los que yo he tenido que jugar, sí, los que yo conozco. Entonces, por ejemplo, el que es maestro FI en este momento, creo, Julián Muñoz, es uno de los que más me ha influenciado a mí en el mundo del ajedrez. Con él empecé a enseñar, él me ha entrenado también. Es uno de los mejores del Cauca, también es uno muy calificado a nivel nacional. Eh, Otro jugador que es, además de ser jugador de ajedrez, es muy amigo mío, es Richard Torres. Me ha influenciado mucho porque estaba ahí muy pendiente, ¿no? Porque uno cuando es jugador de ajedrez, por lo que ya te comentaba, la falta de apoyo, cómo funcionan las cosas en la academia, cómo funcionan las cosas sistemáticamente en las instituciones que pues se dirigen al deporte, él es esa persona que no ha dejado que yo me aleje del ajedrez, porque uno siempre a veces entra y cuando es claro. niño entra, pero entonces llegas Sí, hasta cierto punto en el colegio que bueno, ya listo, una, dos, tres competencias, me gané dos, tres medallas y ya lo dejé, me dediqué a otras cosas, es porque el ajedrez todavía no tiene ese reconocimiento social, lo que decíamos, ¿no? Lo que pues es mi punto de vista. No tiene ese reconocimiento social las personas y lo van dejando de lado. Y uno también se da cuenta de que uno mismo es así, porque el ajedrez te absorbe muchísimo. O sea, y si quieres ser bueno jugando claro, ajedrez, ya después de partidos que han sido muy buenos, pues tienes que tiene que dedicarte, estar a un tienes que nivel entrenarlo, alto. tienes que estudiarlo. Eh, Para poder tener un buen nivel, tienes que esforzarte.
Y pues Jania, es muy fácil que uno trabajando, estudiando, pues se vaya te iba alejando a de preguntar, amigos. ahorita que dices eso, y me acuerdo una pregunta y un tema que incluso en estos días con una amiga tocábamos, y creo que puede ser transversal a muchas cosas, y es que el adquirir nivel en cualquier área, la música, la literatura, aquí estamos hablando del ajedrez, se necesita dedicarse mucho tiempo y se necesita bastante disciplina y bastante rigor. Tú lo estás mencionando en el caso del ajedrez. Dos preguntas aquí. Una son aparentemente distantes, pero van a tener mucho que ver. Primero es cuánto tiempo para ser un competidor de buen nivel, de un alto nivel, se necesita por lo menos que una persona esté desarrollándose en el ajedrez. Eso uno, pero lo otro es si te parece que de pronto frente a cierta laxitud que se tiene hoy en la enseñanza en ciertos grados y como ciertas formas de facilitar todo, no se está perdiendo ese rigor y se corre el riesgo en el ajedrez de que se pierdan cosas. Te voy a poner un ejemplo en la música hay piezas tan complejas que la persona que decida tocar, por ejemplo, un Rachmaninoff tiene que dedicarse al piano horas completas. Y ahorita, pues por facilitarse las cosas, no lo quieren hacer. Muchos estudiantes dicen, no, yo quiero cosas fáciles y se corre el riesgo de que esas piezas tan complejas nunca sean ejecutadas en el futuro. Entonces, me imagino que en el ajedrez tiene que haber un nivel de competencia que exija también ese nivel de preparación, ¿no? Claro, pues en cuanto a tu primera pregunta, yo considero que si una persona quiere, y es obvio, o sea, nos damos cuenta, los que competimos, si tú quieres dedicarte al ajedrez y quieres llegar a ser, o por decirlo así, a tener el título de campeón mundial, si esa es tu meta dentro del ajedrez, si ese es tu objetivo, es lo que quieres, el rendimiento y el entrenamiento tienen que ser constantes. Constantes, o sea, tú si quieres llegar allá, esta va a ser tu vida de aquí Claro, en adelante. Y no puedes dejarlo por momentos, no puedes decir, ay, no, ya no lo dejo, porque esa es otra cosa que tiene el ajedrez, cuando ya siendo pues de carácter mental, de carácter científico, pues tú no puedes decir, por ejemplo, voy a estudiar este tema hasta aquí, hasta este punto, y luego voy a volver desde el punto en donde partí, ¿no? Porque pues ya hay muchos avances, no puedes partir desde ahí, tienes que pues devolverte un poquito y volver a empezar desde un poquito antes para poder volver a reiniciarte. Y en el ajedrez pasa eso, o sea, tú no puedes, digamos, como competir durante un tiempo y querer volver a que tenías, si lo dejas unos 2, 3 años, uno va perdiendo y uno se va dando cuenta que van surgiendo nuevos jugadores que también se saben las mismas que tienen tu nivel, entonces pues tiene que tomar. Y también a uno se le van olvidando cosas, uno se olvida de las jugadas, se olvida de las variantes, de algunas cositas, ¿no? Uno tiene eso, pero es mental, tiene que ser constante todo el tiempo, uno tiene que estar lejos sobre el tema y estar entrenando todo el tiempo. No pierde el nivel completamente cuando te alejas de la competencia, el contacto con el tiempo, porque eso afecta mucho, ¿no? ¿Cuánto te demoras en pensar una jugada? Y cuando uno se aleja y deja de jugar y vuelve, uno ya no tiene, por ejemplo, tampoco tiene el mismo ritmo para las jugadas, no piensas tan rápido y no tienes esa fugacidad que tenías cuando estabas entrenando diario. Entonces, para uno llegar a un nivel considerable en el ajedrez, tiene que dedicarse a eso. Y hay que tener mucho tiempo y dedicación, mucha paciencia, porque también el ajedrez, cuando se estudia tanto, me imagino que también uno puede tener algunos casos de estrés y eso. claro. Y en cuanto a lo otro, creo que claro, sí, pues uno, lo que te digo, uno puede perder cualidades a la hora de jugar. Así como tú dices, si yo dejo de tocar esta pieza musical, pues puede que se me olvide o incluso se olvide para la misma música, esa misma pieza.
Y lo mismo pasa con el ajedrez, exactamente lo mismo. Eh, Puede que se dejen olvidadas partidas, se dejen olvidados análisis, estrategias que digamos en algún momento fueron muy importantes y ahora ya no lo son para el ajedrez. También pasa. Cuenta por acá, Andrew Ramírez ha puesto bastantes comentarios y mira lo que nos dice que me parece que es cierto y tú le enseñabas a mi hijo unas formas, unos ejercicios que me recuerdan mucho esta pregunta. Dice que si algo tiene el ajedrez, estoy resumiendo un poco lo que comenta él aquí, es que tiene mucho de semejante con los juegos de estrategia en todo nivel, ¿no? Pues diferentes tipos de estrategia y sobre todo porque la idea es llevar a un personaje a saberlo emplear, ¿no? Y eso, yo creo que hay veces, eso es algo que se olvida uno mucho cuando los que jugamos de una manera muy así, muy histrónica, y es que cada pieza es un personaje en realidad, ¿no? O sea, es saber entender la personalidad del peón, del alfil, de las torres, y es saber jugar también con esas figuras, ¿no? Con lo que representan, con la simbología que ellos tienen ahí, ¿no? Claro, por ejemplo, uno se da cuenta mucho cuando se inicia en el ajedrez y cuando inicia otros en el ajedrez. Yo me he dado cuenta de eso pues dando las clases, de que, por ejemplo, el peón, la figura del peón, la ficha de la pieza del peón es muy desvalorizada Sí, en cuanto a la idea que tienen los otros sobre el peón, o sea, los que digamos no profundizan tanto en el ajedrez. Y realmente no, el peón es una pieza muy importante. Y te cuento por qué, porque es la que va a formar el hilo de tu estructura de piezas. Es tu escudo, son tus paredes, son tus columnas, son tus soldados. Si un ejército se queda sin soldados y deja atrás al rey, pues obviamente pues se va a morir y tienen bastantes ideas bien particulares y bien importantes dentro de la partida del ajedrez. El peón, aunque es una pieza que solamente puede hacer un movimiento particular y aparentemente insignificante, es muy importante. Ellos quietecitos en su lugar, en donde estén, en donde los pongas, son muy importantes en el resto de tu partida, en el resto de tu juego. Y valorar esa posición, valorar esa piecita puede determinar al final una victoria o una derrota. eso es En bastante general cierto en el juego. eh, uno podría también transformar eso a su vida cotidiana. Entonces hay momentos en los que hay cosas que parecen muy insignificantes que no, o sea, moviéndolas, poniéndolas en su lugar y dejándolas allí en donde deben estar en cuanto a lo que tú quieres, pues tienen un papel muy Muy importante. importante. Y ese es el peón, incluso, y además porque el peón al final te da esa posibilidad de que si estás sin caballería puedas transformarlo en una pieza mucho más importante. Es la única pieza que puede hacer eso, la Claro, única pieza que puede llegar a coronar, como lo decimos coloquialmente nosotros los ajedrecistas, que puede tomar, cuando llega al otro extremo del tablero, puede tomar una pieza completamente diferente y ya deja de ser peón para ser una dama, para ser una torre, para ser un caballo, para ser una... claro. Entonces, claro, cada pieza es un personaje y cuando ya te dedicas a analizarlos y a profundizar en ellos, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De qué representa el alfil en una partida, en cuanto a su posición, en cuanto a la estrategia que quieras tener, a las tácticas que vayas a poner. Por ejemplo, el alfil y el caballo tienen valores parecidos dentro del ajedrez, pero, pero, pero una es más fuerte que la otra. Pues ahí nos damos cuenta también de su Claro, personalidad, de lo fuerte que pueden desarrollan ser sus cada dinámicas una de las distintas. cosas.
Tiene sus propias dinámicas Sí, cada uno. claro. Hay una cosa, yo notaba que, que mi juego mejoró definitivamente cuando precisamente comprendí que podía realmente defender más, saber defender más y querer más al peón de lo que uno a veces dejaba y pensaba que no importaba, cuando en realidad precisamente lo que tú dices, ¿no? Están aportándote demasiado en el juego, ¿no? Y abren y permiten y forman como la barrera, la estructura del resto del juego. Mira lo que nos comenta Alejandro Acosta, dice, qué vaina tan apasionante, sobre todo la parte donde se describe todo lo connotativo del encuentro, signos, símbolos e interpretaciones que terminan siempre en una estrategia, que terminan en una estrategia, dice Alejandro. Bueno, por aquí nos saluda Pablo Andrés, hola, que apenas bueno, iba llegando allí. Eh, sí, confirma Andrés que sí, ese es tu primo. Y ha entrado bastantes personas, mira, qué bueno. Felipe Ortega está por acá, Andrés Serazo, Carolina T40, han entrado bastantes personas por Jania, mira, sí, porque son nuevos y bueno, y bienvenidos y espero que también estas noches de los jueves temáticos les gusten y estén pendientes de las otras cosas. Entró Andrés Cárcero 16, Camilo Sada, Liliana Guerrero. Bueno, han entrado bastante. Un saludo enorme a todos los que han llegado y si les di el saludito tarde, pues bueno, qué pena, pero estaba súper entretenido oyendo a Jania con todas las explicaciones que nos está dando en esta noche. Jania, ya, bueno, el tiempo se nos está cortando, pero ahí nos quedan todavía unas preguntas para que algunas cosas. Las cualidades que necesita una persona para ser un buen ajedrecista. Ya preguntamos que sí, hay que dedicarse a bastante tiempo, con bastante esfuerzo, pero ¿qué cualidades tú dirías? Bueno, si alguien quiere dedicarse, tenga esto. Creo que hay que ser muy pacientes porque como ya nos hemos dado cuenta, el ajedrez tiene muchísima información, tiene muchísima historia, tiene muchísimo contexto social, económico, bueno, en las guerras, en su expansión por el mundo y pues darse la tarea de involucrarse en este mundo, el ajedrez, es bastante tedioso a veces, pero al que le gusta le sabe, cuando uno quiere, pues tiene que dedicarse a eso, ¿no? Pero es eso, hay que ser muy pacientes, hay que tratar de ser muy abiertos a opiniones, a diferentes escritores, a diferentes formas de jugar, de ver el ajedrez. em, Hay que darse a la tarea de leer muchísimo. Uno también le coge mucho amor a la lectura a través del ajedrez, porque es así, es de leer muchísimo. Y que si te gusta leer, del ajedrez hay muchísimo que leer. Sí, es muchísimo lo que hay Entonces, eso efectivamente. y esas, yo creo que esas dos cosas, ser muy, muy paciente para poder abrirte a este mundo del ajedrez y, y ser de mente abierta. Tener Realmente esa, eso esa, podría esa decir que sí. capacidad eh, de siempre estar abierto a todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque digamos que el ajedrez es metáfora también de lo que hacen los demás y cómo nosotros vamos a tomar esa situación, ¿no? Esa nueva contexto, esa nueva condición que se impone no por lo que uno quiere, sino por lo que el otro está ofreciendo allí. Viviana Salazar nos saluda. Hola, Viviana, que está llegando y también Ángelus Floral también se unió. Hola, también ya les mandé el saludito allí. Eh, Jania, yo quiero aprovechar también para que no se nos pase aquí, eh, y es algo que para luego invitarte a que invites, y sobre todo a aquellos que quieran conocer y saber más de ajedrez, y también para que comentes, porque por supuesto tú también das clases de ajedrez y nos comentes pues a todos los que quieran saber.
que tengan información, que te ubiquen en tu cuenta, bueno, ya nos dirás. Pero ¿tú por qué crees personalmente que es tan importante que una persona quiera o busque aprender ajedrez? O sea, ¿por qué crees que le ayuda? ¿Para qué le sirve? O digamos, ¿qué encuentra en el momento de eso? Ya nos contaste las cualidades, pero también qué va a ganar una persona a la hora de aprender el ajedrez. Pues intelectualmente gana muchísimo. Y ya lo mencionábamos, ¿no? O sea, incluso a día de hoy hay muchos estudios que confirman todas esas teorías, que el ajedrez mejora tu memoria, mejora tu actitud a la hora de solucionar conflictos, de resolver problemas, ya sean matemáticos o personales, te vuelves una persona muy lógica. La paciencia es otra cualidad de ser ajedrecista. em, como, eh, ¿qué Eh, más podría Jania, tú dices, decir? dice, hay que ser paciente y da paciencia al ajedrez. Una pregunta, eso no, ahorita que todo es con afanes y todo quiere hacerse rápido, ¿sí será que le agrada tanto a la gente? Porque a las personas, ahorita todos quieren hacerlo, es así, y se tiene muy poca paciencia, ¿no? Eh, ¿No crees que es, me parece que antes es bueno, por supuesto, pero eh, a muchos tal vez no les guste esa paciencia? ¿Tú qué crees? ¿No has visto que al paciente lo Claro, ven como más? sí, ahí es complicado. Yo amo muchísimo el ajedrez y pues me ha dado además de también un apoyo económico en cuando lo he necesitado y cuando he tenido que recurrir a eso. También en cuanto al nivel de competencia, también me ha dado reconocimientos, bueno, medallas. Uno, si se quiere dedicar al ajedrez, el ajedrez puede ser incluso tu estilo de vida, tu trabajo, tu todo, porque cuando eres un muy buen jugador, perteneces a una buena federación, a un buen equipo, a una buena escuela, a una buena academia, y tienes ese apoyo del que pues hablamos que aquí no tenemos. Sí, Te pagan por eso, te ayudan a entrenar, te dan las herramientas, entonces tenemos otra ventaja, pues es también. En cuanto al conocimiento y todo lo demás, incluso por ejemplo hay universidades que te ofrecen becas cuando eres, pues tienes muy buen nivel y uno puede entrar eh, o, o acceder a una beca por esto, pero pues hay que tener bastante nivel y bastante experiencia en competencia para poder pues llegar a esto, ¿no? Pero hay muchos beneficios, el ajedrez tiene muchos beneficios personales y académicos. Jania, tocaste un punto que iba a tenértelo como ya para irlo finalizando, porque quiero que también nos hables de lo que te pedía de los datos, y es propiamente cuáles son tus, digamos, los logros que tú quieres alcanzar ahorita con el ajedrez. Personalmente, ¿cuáles son tus retos personales como ajedrecista, mejor dicho? ¿Qué estás esperando ahora? ¿Qué viene? ¿Qué quieres? Bueno, pues a mí al principio me interesaba muchísimo el ajedrez y me involucré muchísimo en el tema porque era algo en lo que yo consideraba que podía ser buena y me sentía orgullosa de eso y se me daban las cosas y comencé a crecer más en el tema del ajedrez. Pero lo que te digo, o sea, uno por la falta de apoyo, la falta de interés, este apartheid social de los ajedrecistas para todos los demás, pues también le genera a uno pues momentos en los que uno dice, bueno, ya me rindo, no me quiero dedicar a esto porque no hay apoyo, no hay buen nivel, no hay buenos entrenadores, uno se queda corto en muchísimos sentidos, entonces se va apartando. Entonces yo también me he apartado por temporadas del ajedrez. Cuando, por ejemplo, inicié en la universidad,
Ahora compito por la U, pero pues para competir en la universidad tienes que tener pues tu buen promedio, también pues no es tan fácil llegar a las competencias, tienes que tener modo de inversión para poder ir a competir, porque hay muchos campeonatos que no son estatales, que no son parte del gobierno, sino que Sí, son independientes, ¿no? Y competencias muy, muy importantes que son independientes, pero que pues asimismo son muy costosas de acceder. Y pues bueno, yo no he tenido tanta facilidad, entonces pues no he podido crecer en mis metas y en mis proyecciones con el ajedrez por ese sentido. Pero justo en este momento que me estoy dedicando, me estoy abriendo más a la idea de dar clases y de más que de meterme en el mundo competitivo, eh, en el me gusta más formativo, como ¿no? la idea de formar a otros desde muy Mira, chiquitos, porque a uno le comienza este gusto desde muy chiquito y ya pues a los grandes quizás no tanto, porque pues la verdad es que no se ve tanto, lo dejan como un simple pasatiempo, que sí me gustaría como tener y formar y crecer en academia, poder tener más estudiantes, poder llegar a más niños, poder llegar a comunidades, poder tener mi propio programa que sea inclusivo, poder llegar a más personas. Esa podría ser mi meta y creo que es mi meta justo en este momento. En cuanto a la competencia, sí me gustaría poder llegar muchísimo más lejos, pero lo que te digo es que hay que ser muy dedicado, y más cuando se trata de ajedrez y cuando uno tiene que la carrera, que el trabajo, que tus problemas, que te gustan más cosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer, entonces yo no solo cojo libros de ajedrez, sino que yo voy, me leo una novela, ciencia lectura, ficción, o cosas así. Entonces, em, ahí también pues cambia mi dirección ajedrecística. claro. Pero en Jania, cuanto a la competencia sí me gustaría llegar muchísimo más lejos, me gustaría tener más apoyo, me gustaría poder tener un buen entrenador que se dedicara conmigo y que además de eso pues me cobrara. me pregunta aquí Kevin, la segunda pregunta que él hace es sobre las metas a futuro, que ya te las pregunta, pero me dice él que cuál es tu primer logro en el ajedrez. ¿Cuál fue tu primer logro? Así que tú recuerdes, Bueno, oigas, pues mi primer y más importante logro fue sí, ganarle a mi mamá. porque habías contado. Ese, ese logro lo tengo aquí en mi corazón. Sí. Lo que creo que es el más importante, el más significativo y en cuanto a todos los demás, pues no hay, ya a nivel nacional hay demasiada competencia y hay otras regiones del país donde sí hay inversión real para los ajedrecistas y sí hay un apoyo real, como por En ejemplo en dónde se está haciendo Medellín, que esa? es una de Eso te iba las a preguntar, escuelas ¿en más dónde? importantes del país. En Cali, Lonivalle hace un trabajo espectacular Sí, con los sí ajedrecistas, lo vi en la Universidad del Valle. también en Manizales, en Bogotá no tanto, pero lo que es Medellín, lo que es Cali, lo que es eh, Manizales, esas tres universidades trabajan muchísimo, en la ciudad se ve bastante el ajedrez, hay más de un club, que aquí solamente tenemos uno, el de la universidad, y está cerrado, Está cerrado, entonces sí, la desde hace mayoría como de... 2 años. Entonces, sí, en cuanto a medallas y esto, sí he tenido mis logros, tengo mi fila de medallitas y mi fila de trofeos, pero el más importante para mí es el que te digo. Yo creo que es el más importante porque para los jugadores, yo creo que, y todas las notas me dice, mi hijo dice, yo quiero ganarle a mi papá. Y Claro, claro, y uno Dalia, a través de la competencia también va conociendo buenos jugadores, es que esa es uno la hay cosa. competencias específicas en las que se encuentra con contrincantes y que sucede mucho, por ejemplo, que estoy aquí en esta partida y algo pasó, algo me puso nervioso, pensé en otra cosa, no sé, y tenía una partida ganada y perdí.
Entonces de la nada perdí, se me transformó el juego, hice una jugada mal, lo calculé mal y perdí. Y uno, eso lo frustra muchísimo a uno porque uno tener esos momentos en los que estuvo a esto de ganar, de tener la de oro, pues es bastante Pero triste. entonces también es interesante porque Ahí uno también se va formando, se va creando también las metas, ¿no? Pues uno dice, bueno, ahora mi meta va a ser pero ganarle a esta persona a la que me ganó y estaba ganada y no pude, importante pues también perdí. manejar la frustración, entonces, porque si uno tiene todos los cálculos y tiene todo y pues simplemente otro hace Claro, pero más, pues eso sí es imposible que cuando estás dentro de competencia, pues no te pase. claro, Uno tiene que, ahí en el ajedrez hay uno, pues, como es un deporte individual, entra a trabajar mucho la idea de ser un buen perdedor. sí, tiene que hacerse, claro, Entonces uno tiene que, así como celebrar las victorias, también hay que perder con dignidad. claro, Y, por ejemplo, que hay muchos que se salen de sus casillas y te tiran las piezas pues bueno, a mí me ha pasado un par de veces, entonces, o pasan esas cosas y te frustras. Entonces, sí, también suele pasar porque somos seres humanos y a veces lo sentimental también nos influye muchísimo. tirar la torre. Entonces, querer ganar, querer ganarle justo a esa persona o lo que te digo, o sea, estar a esto y no lograrlo, ese es un sentimiento que uno lo llena de muchísimas cosas, no sé, te explotas. Claro, Justo así puedes explotar de la peor manera y uno no se da cuenta. claro. Pero pasa eso, porque es que estás en un juego que implica muchísimas cosas. O sea, dice aquí, dice Daniel Macas punto 5, dice el ajedrez refuerza la inteligencia emocional. Yo creo que sí, uno como que va Sí, movilizando mucho eso, ¿no? claro, uno también puede darse la tarea de trabajar su inteligencia emocional en ese sentido, porque incluso durante el transcurso de la misma partida uno se le alteran las emociones. Claro, Entonces uno está todo el tiempo calculando y todo el tiempo está previniendo jugadas y momentos y todo. Y uno mismo siente pues la emoción de la otra persona o su misma aceleración de corazón y todo. Entonces, digamos, cuando uno se equivoca, o cuando uno, porque eso se da mucho cuando uno juega con tiempo. Entonces, digamos, tengo la partida, es mía, la idea es mía, pero me quedan 2 segundos en el reloj, entonces, terrible. hago cualquier cosa y pum, lo primo para que no se me acabe el tiempo. No me doy cuenta y le he dado la ventaja a la otra persona, se me transforma la partida y termino perdiendo, pero es por eso, por cómo van surgiendo también tus emociones Ania, en el transcurso de la partida. ¿cuál ha sido tu partida más difícil? Es una pregunta que yo estaba que te la hacía porque ¿y en qué consistió? O sea, ¿cuál ha sido un contrincante, un que haya sido duro y que tuvieras esta partida fue tenaz, No, pues han habido muchas, yo creo pero una así que particular que te marcara, que tuvieras, esta me quedó, porque generalmente hay unas que uno queda como, o algo bien interesante allí. claro, pues he tenido quizás un par de partidas de las que me acuerdo mucho. Por ejemplo, cuando gané la medalla de plata en los nacionales de los interjuegos, hay una competencia bien importante que uno juega cuando está en el colegio. Y bueno, yo me gané la medalla de plata, pero perdí la de oro justo por esa partida, ¿no? Entonces, era el primer torneo más importante que jugaba yo Uy, pero en el primero y y llegaste al estaba segundo, muy pues, súper bien. emocionada. Se me había dado esa oportunidad pues de viajar, de estar allá pues como sola con mis compañeros, que estábamos con el grupo, el entrenador, el fisio, porque los ajedrecistas también necesitamos fisioterapeuta. Claro, Eh,
de estar allí en otro lugar, la competencia, todo, entonces es un conjunto de emociones bastante interesantes y por las que repetiría una y mil veces eh, las partidas y seguiría jugando y son emociones que uno, con que a uno lo llenan, que te llenan de pasión por esto. Entonces llega esta persona y es muy curioso porque en este torneo ya iba a pelearme la de oro, ¿no? Entonces si ganaba la de oro y si no tenía que pelearme la de plata. Entonces estaba a una partida de tenerlo todo, de ser mi primer De campeonato y empatar. además de eso de ganarme. Entonces yo me preparé, llegamos a tiempo porque bueno, uno tiene, cuando uno juega en competencia y uno juega en varios estilos, ¿no? Hay competencias de ajedrez clásico, hay competencias de blitz y hay competencias de ajedrez activo. Entonces están los tres componentes en un solo torneo o un torneo de solamente una cosa. En este campeonato eran las tres cosas. Entonces era campeonato era un solo campeonato que tenía de activo, torneo de clásico y torneo de blitz. Y yo me estaba peleando el de clásico. El de clásico es a 1 hora con 30 media para jugar tu partida y tu contrincante tiene 1 hora y media para jugar su partida también con un aumento de entre 10 a 20 segundos por jugada. Entonces, las reglas de cada campeonato está que a ti te dan 10 minutos para llegar al lugar de juego desde que inicia el torneo, digamos, el torneo inicia a las 9, todos tienen hasta las 9:10 para llegar y si no llegan, pierden la partida. Ah, Entonces, me pasó justo en este momento que me siento y la única que no había llegado era justo con la que me tocaba jugar a mí. no. No, la chica no llegaba y no llegaba y no llegaba. Yo veía que pasaba 1 o 2 minutos y yo que no llegue. En alguna forma, pues facilista también llegué a perder. Y ya me lo ganó fácil, me voy y Ya. me lo celebro y salgo corriendo por todo el campus que gané. Y, y la nena no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y desde ahí comienzan pues todo el cambio de emociones porque la nena llega Al en el último último momento. minuto, llegó la nena y llega así corriendo, ya le iban a poner aquí ya le estaban poniendo aquí el reloj que ya había perdido cuando no, ya llegó. Yo dije, a esto de ganarle por W, Por W. por default. Ajá, entonces, bueno, ya se sentó y pues obviamente ese tiempo que transcurrió mientras tú no llegaste, transcurrió en tu reloj. Entonces, digamos, a Claro, mí te creo que a mí perjudica. me tocaba con negras esa partida, pero me acuerdo bastante. Me tocaba con negras esa partida, entonces se inicia el reloj de la otra persona y pierde ese tiempo en el que no estuvo. La nena ya venía entonces con desventaja de tiempo y comenzamos a jugar. Entonces, bueno, ya sabía que la nena tenía muchísimo más nivel que yo, muchísimo más experiencia en competencia que yo. Y yo trato de concentrarme muchísimo, de tener como este contacto visual de estoy segura de mí misma, no puedes conmigo. Y De ella esa súper actitud que seria, dices que hay que cambia ella tener, súper claro. seria, súper apática, entonces así como que no me miraba, no nada conmigo. Y vamos jugando. Yo me preparé muchísimo para esta partida, de verdad, y todo. Y además de eso, es que uno, pues, yo creo que en cualquier competencia, en cualquier deporte, a todos nos pasa como deportistas, que a veces tenemos a mucha gente ahí encima que está haciendo presión de tú puedes, vamos, sí, que una cosa, que la otra que está aquí, el que te espera ganar, los que están afuera haciéndote barra, y los que te llaman y te dicen, no, todo va a salir bien, y así entonces uno está aquí como que puedes decepcionar a tu entrenador, todo el proceso que han tenido, y bueno, comienza, estamos jugando y van las cosas, y voy ganando, tengo la ventaja, la mantengo, estoy ahí. Y al final cometo un error táctico
pierdo una pieza y me desestabilizo y hasta ahí llegué. Claro, Hasta ahí esas son llegué, comencé las, a jugar, ya me quedaba muy poco tiempo, a las dos nos quedaban como de a 15 segundos para jugar para hacer cada jugada y además de eso como que yo ya me había bajoneado porque pues había, teniendo la clara, había perdido una pieza importante, entonces no, comienzo a alterarme y no, al final uy, pues no gané. pero mira ahí, toda la emoción que todo lo que te implica, pero me hace recordar algo interesante, Jania, y es que el ajedrez en sí mismo no es solamente las piezas, el tablero, sino todo un evento, lo estás mencionando, o sea, todo el entramado, todas las cosas que hay, y qué interesante sería, pues por supuesto, que se apoyara más porque pues este tipo de cosas es muy chévere que más a esa edad que tú las viviste, pues la vivan muchos más jóvenes, ¿no? Qué interesante eso. Jania, bueno, ya vamos a finalizar, pero yo quisiera que nos dieras, por favor, para todas las personas que nos vieron, y bueno, y saluda a todos los que llegaron y los que algunas preguntas no las alcancé a ver, pero estoy viendo que ya quedaron en el vivo. Por ejemplo, ahí ya la pregunta que nos hace Ángelus Floral dice que para qué sirve en la vida el ajedrez. Jania nos la respondió muy bien, o sea que allá al principio del en vivo está. Y también bienvenida a Ana María Rodríguez, también está por acá. Y bueno, a todos los que han llegado en último momento. Jania, pero cuéntanos un poco, pues, cómo conseguir, si alguien está interesado en el ajedrez, dónde ubicarte, busque, bueno, la cuenta tuya aquí está mencionada en el en vivo, pero ¿cómo pueden saber un poco más Eh, para saber de tus clases? Pues si están interesados en aprender, pues obviamente me pueden contactar. No soy una persona difícil de encontrar en redes. Tengo un nombre bastante particular y creo que de los que entraron al envío, pues varios me conocen, ya saben quién soy. Em, Quizás no sabían, es más bien que me dedico a dar clases también, que es parte de una de mis entradas económicas. Entonces, nada, si están interesados, obviamente pueden escribirme a mi Instagram, a mi Facebook. En este momento, pues no tengo una plataforma o una página establecida para mis clases, pero obviamente pues voy a estar muy, muy pendiente. ¿Qué más voy a decirles? ¿Cómo se pueden incluir en este mundo? No, nada, escríbanme que yo les resuelvo cualquier Y ahí va duda a quedar y ya ahí vamos mirando. tu cuenta va a estar aquí en la descripción del video para que cualquiera pues simplemente acceda aquí a este en vivo. Va a estar por un tiempo y si después lo traspaso, lo paso al YouTube para que ahí lo puedan ver Ya, y ahí podrán ver tu ya, cuenta. y si les interesa, pues obviamente me pueden preguntar. Yo doy clases por horas, yo voy hasta la casa de los niños, o si no, pues mi idea y mi propósito es poder llegar a tener más estudiantes y tener un lugar, un punto de encuentro y formar mi propia academia. Entonces, si hay alguien que esté interesado o tiene alguien que esté interesado, Ya pues salió otro obviamente estudiante, me dice pueden Ángelus escribir. Yo Floral, les dice, daré yo pues toda la quiero, información. ya quiere Ángelus, mira. Entonces ya sabes, ahí te va a quedar el nombre de la cuenta, allá toda la cuenta de Jania para que la ubiques, le escribas. Bueno, Jania, mil gracias, te agradezco muchísimo por este en vivo tan agradable donde nos comentaste tanto y tan interesante, tantas cosas sobre el ajedrez. Espero que muchísimas otras personas se interesen y que encuentren toda esa fascinación que tanto tú, bueno, y todos los que en algún momento hemos jugado y nos encanta el ajedrez, ya sea en tu caso que es deportivo y que lo has trabajado y lo haces de una manera ya profesional o aquellos que nos gusta para entretenernos, para conocer y para involucrarnos un poco de alguna manera en los tiempos libres que tenemos. Pero bueno, mil gracias, Jania, te lo agradezco muchísimo. A ti, Pablo, Bienvenida gracias por y invitarme.
que espero que te haya gustado estar aquí en este jueves temático y te invito también para que estés pendiente. La próxima semana voy a trabajar sobre el tema de qué es en realidad el terrorismo. Es un tema muy álgido. Vamos a hablar desde las ciencias sociales. Y fíjate que tiene mucho que ver porque la siguiente semana, esto va como en un hilo y por eso me interesó meter aquí el ajedrez, voy a hablar de un teórico que es Félix Guattari, donde él trabaja precisamente en su texto, la evolución molecular utiliza precisamente al ajedrez como una metáfora y lo compara con otro juego que alguna vez yo te pregunté si conocías y concluíamos lo mismo que muy poca gente sabemos que lo juega, que es el Go, que es un juego totalmente también de estrategia, donde hay una suerte de casillas y piezas blancas y negras, pero tiene otra forma de movilidad. Y vamos a hablar en la revolución molecular, todo lo que tiene que ver, y el ajedrez tiene mucho que ver en esto, porque hay un análisis bien interesante que Guattari hace del ajedrez allí en relación a las formas de combate de los imperios. Bueno, ya va entrando aquí Sixor y vamos de salida, pero igual un saludo grande, aquí queda el en vivo. Y termino con lo que comencé. Continúa Borges finalizando en su segunda parte haciendo una reflexión bellísima en su poema El ajedrez. Y dice, tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Ahí lo dejo con esto de Borges. Muy buenas noches y gracias a todos por haber estado aquí y mil gracias a Jania. Saludos, saludos. Saludos a todos.